¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorriendo tu espalda al pensar en todas las historias que nunca llegarás a conocer? Esas historias que permanecen ocultas en las sombras y la inmensidad codificada de la web, ignorados por la mera casualidad de que no las has encontrado. Es inquietante imaginar cuántos relatos y anécdotas existen y que ignoramos felizmente, aguardando ser descubiertos por un clic. Hoy, te invito a adentrarte en ese misterio, a explorar lo desconocido y a conocer anécdotas que te cuestionarán la comodidad y seguridad de donde estés. Especialmente porque esta edición tiene mucho de realidad, y el horror del mundo en el que estamos. Sin más preámbulo, pónganse cómodos y disfruten que estas son historias de terror desconocidas por la internet, parte 2. Ricardo Sánchez Vaca. En 2008, vivía en Morelia, Michoacán, en una época en la que la inseguridad estaba en su pleno apogeo. Era la noche del 15 de septiembre y con mi hermana, queríamos ir al centro para poder escuchar el grito de independencia. Pasamos un buen rato tratando de convencer a mis padres de que fuéramos, pero mi mamá se negaba rotundamente, insistiendo en que esos eventos siempre eran conflictivos, peligrosos y tenía una mala sensación de ese en específico. Finalmente, nos quedamos en casa viendo la transmisión por televisión. Mientras enfocaban a los asistentes, reconocimos algunos rostros familiares en la multitud, eran conocidos y gente de nuestro día a día como compañeros de escuela o amigos. Todo parecía ir con normalidad y hasta nos fuimos a dormir temprano, todo esto sin imaginar el horror que nos aguardaba al amanecer. Al día siguiente, me desperté con la noticia de los infames granadazos. Fue algo espantoso. Hubo muchas víctimas, y era bien sabido que el número real de muertos era mayor al anunciado oficialmente por el gobierno. Durante los meses que siguieron a aquel atentado terrorista, la psicosis se apoderó de la ciudad. Ir al centro sin temor era imposible. Algunos bromistas empezaron a esparcir rumores sobre bombas colocadas, provocando el pánico y la huida de la gente. La tranquilidad parecía un recuerdo lejano en una ciudad sumida en el miedo, y el hecho de que nos salvamos por un mal presentimiento hasta el día de hoy me perturba. Anónimo. Contexto completo del caso Santoy. Eran una pareja de novios, los típicos tóxicos. Una noche, Diego Santoy estaba en la casa de su novia Erika. La madre de Erika no estaba, solo sus dos hermanitos, su hermana mediana y una empleada doméstica. A altas horas de la noche, Diego Santoy entró al cuarto de los hermanitos y estranguló a la pequeña, mientras que al otro lo mató a martillazos. La hermana mediana no sufrió ningún daño, ya que estaba en su cuarto con audífonos y, según ella, no escuchó nada. A la empleada doméstica solo la amarró. Este atroz asesinato capturó la atención pública no solo por la brutalidad del acto, sino también por el giro inesperado en el caso. Diego Santoy alegó que fue Erika quien planeó todo, instigándolo a matar a sus hermanos en venganza en contra de su madre, quien, según mantenía relaciones sexuales con Diego, es decir, él mismo XD. Datos curiosos. La madre de Erika era conductora en el canal de televisión Multimedios. Tras el asesinato, las llaves de la casa se entregaron al jefe de Multimedios, lo que resultó sospechoso, ya que cuando llegaron los investigadores, la escena del crimen estaba contaminada. El abogado de Erika, años después, se convirtió en fiscal del estado, sugiriendo que tenía muchas influencias. La abogada de Diego fue asesinada posteriormente, un hecho muy polémico que incluso inspiró un corrido. Durante todo el caso, Diego Santoy se representó a sí mismo, lo cual también fue muy extraño. A día de hoy, sigue acusando a Erika de ser la autora intelectual del crimen. Ella está libre y vive en Estados Unidos, mientras Diego cumple una condena de más de 100 años. Se rumorea que la madre de Erika pudo haber estado implicada, ya que los únicos hijos asegurados eran los menores, es decir, los que fueron asesinados, y se hablaba de que tenían problemas de deudas y dinero ilícito. Lo cual, tristemente, da más claridad que oscuridad en el caso. Giselita García. Mi tía me contó una historia aterradora que vivió hace algunos años. Ella, junto con mi primo pequeño y mi hermano, habían ido al supermercado La Ley.
Estaban esperando el camión, pero este no pasaba y el tiempo se hacía eterno. Desesperada le dijo a mi tío que tomaran un taxi o una pulmonía. Una pulmonía es un medio de transporte típico de la zona, un auto que permite turistear de mejor manera. Finalmente, pararon una pulmonía y así llegaron a su casa. Al llegar, mi tía encendió la televisión y acostó a mi primo en la cama. Apenas habían pasado unos minutos cuando un fuerte golpe resonó en la distancia. Sobresaltada, mi tía volvió la mirada a la televisión justo cuando interrumpían la programación para dar una noticia urgente. Un tren había chocado contra un camión urbano de manera fatal. Mi tío, movido por la curiosidad y con intenciones de ayudar, decidió ir a ver qué había sucedido. Lo que encontró en la escena del accidente fue una visión sacada de una pesadilla. Había restos humanos esparcidos por todos lados. Dedos, fragmentos de carne, y pertenencias destrozadas. Pero lo más perturbador de todo era la gente supuestamente normal, pues una multitud se había congregado, no para ayudar, sino para robar. Personas que alguna vez fueron vecinas y conocidos, ahora se abalanzaban sobre los cadáveres, robando pertenencias sin ningún rastro de humanidad. Una vecina de enfrente de mi tía, una señora amable y siempre sonriente, murió en ese accidente. Mi tía no podía dejar de pensar en cómo la suerte había jugado a su favor. Si hubieran tomado camión, pues aparte era la ruta que iba a la casa, ellos también habrían sido víctimas. La historia del accidente la pueden encontrar en YouTube. Ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, el trenazo. Eduardo Páez. Un día nos pasó algo muy extraño al regresar de una fiesta. Eran alrededor de las 2 a.m. y volvíamos del centro de la ciudad. Nos detuvimos para dejar a una amiga en una calle interna de la avenida Nogalar, en Monterrey. Hasta ahí, todo parecía normal. El problema surgió cuando salimos de nuevo a la avenida. De repente, estábamos del otro lado de la misma, lo cual era imposible debido a una valla que divide los dos sentidos. Para estar en ese lado, habríamos tenido que tomar un retorno que se encuentra a casi 1 kilómetro de distancia. La fiesta estuvo de la mierda y por lo tanto no estábamos borrachos ni nada, por lo que nos generó más dudas. Confundidos, pensamos que quizá habíamos dejado a nuestra amiga en la casa equivocada y buscamos comprobar la hipótesis. Decidimos volver para asegurarnos, tomando el retorno ahora sí para poder volver a donde estaba la casa de nuestra amiga, y efectivamente, estaba del otro lado. Esto confirmaba que, de verdad, la habíamos dejado en su casa correcta, del otro lado de la valla. Al salir de allí esta vez sí estábamos del lado correcto. Hasta el día de hoy, no tenemos explicación para lo que ocurrió. Fue como si nos hubiéramos teletransportado. Ali Riff. Resulta que una vez tuvimos una casa de seguridad justo enfrente de la nuestra. Mi familia tiene la costumbre de mudarse con frecuencia, así que siempre estábamos buscando nuevas viviendas. En una ocasión, encontramos una calle donde había 2 casas en renta, una frente a la otra. Optamos por mudarnos a una de ellas porque la otra estaba en muy mal estado. Tenía humedad por todos lados, la construcción era vieja y pedían más dinero del que costaba la casa que elegimos, la cual estaba en mejores condiciones. Vivimos allí por unos 3 o 4 años. Un año después de mudarnos, la casa de enfrente fue ocupada y los nuevos inquilinos comenzaron a hacerle arreglos. En ese tiempo, yo estaba en la preparatoria en el turno vespertino, así que regresaba tarde a casa. Siempre había jóvenes de entre 20 y 27 años con motocicletas afuera de esa casa, lo cual me ponía nerviosa porque a menudo me miraban fijamente y me daban miedo. 1 año y medio después, nos enteramos a través de grupos de ventas de la zona que había habido una balacera en un municipio cercano. Ese mismo día, mi papá llegó de comprar un Chevy usado en otro estado. Estaba tan emocionado que se olvidó de bajar la maleta del coche. Mientras mi mamá veía la tele y yo hacía tarea en la sala, mi papá dijo que después de comer saldría por la maleta. Justo en ese momento, una camioneta se estacionó rápidamente frente a la casa de enfrente. Apenas 5 minutos después, escuchamos un fuerte golpe en el portón de esa casa.
Mi mamá, curiosa, quiso asomarse a la ventana pues estaba justo detrás de nosotros mirando hacia la calle. Era una ventana grande, pero antes de que pudiera hacerlo, comenzaron a patear el portón nuevamente, gritando groserías y exigiendo que les abrieran la puerta. De repente, varios carros llegaron y comenzó una intensa balacera. Nos tiramos al suelo y nos arrastramos hacia las habitaciones del fondo para protegernos, ya que temíamos que los disparos pudieran atravesar la ventana de la casa. Claramente escuchamos cómo se subían al coche de mi papá y cómo alguien estaba disparando desde nuestro techo hacia la casa de enfrente. Escuchábamos frases como "ya le di a uno". Lo más surrealista fue que, en medio de la balacera, alguien gritó "¿de quién es este pinche carro?". En ese momento pensé que ya estábamos por ser asesinados también. Alguien tocó nuestra puerta, y mi papá abrió la ventanita. Resulta que eran policías y militares los que estaban tiroteando la casa de enfrente. Nos preguntaron por el Chevy y mi papá les explicó que lo acababa de comprar y recién había llegado de ese viaje. El militar solo se limitó a decir: "Ah bueno, cúbrase bien". No les miento, la balacera duró más de 3 horas. Al final, vimos cómo sacaban cuerpos en camillas. Mataron a 5 de los ocupantes de la casa, que resultaron ser halcones de un grupo delictivo. 2 lograron escapar saltando las bardas hacia las casas vecinas, lo cual debió ser aún más aterrador para ellos pues dejaron charcos de sangre como rastro que terminaban en la calle consiguiente junto a marcas de llantas de arrancón en el asfalto. También encontraron un cadáver más, de alguien que habían mantenido secuestrado durante meses y mataron para que no hablara. La calle estuvo cerrada durante días. Eventualmente, decidimos mudarnos, aunque no muy lejos, solo a la vuelta de la esquina XD. Fue el suceso más aterrador que he vivido, y de puro milagro, nuestra casa y el coche solo tenían las huellas de tierra de los militares que subieron con un francotirador a nuestro techo. Danny White. Mis padres me contaron una historia estremecedora de un domingo de 1999, cuando yo tenía solo 4 años. Planeábamos ir a comer carnitas en un popular lugar de Celaya, conocido como Carnitas Rodrigo, situado en una esquina. Sin embargo, por algún motivo que no recuerdo, tal vez alguien se enojó, decidimos no ir y regresamos a casa. Esa decisión, aunque insignificante en su momento, nos salvó la vida. Ese mismo día, un almacén de pirotecnia cercano explotó con una fuerza devastadora. Lo peor vino después. Una segunda explosión, aún más mortífera, ocurrió mientras la gente intentaba ayudar a las víctimas de la primera. Cuentan que el lugar quedó cubierto de partes de cuerpos y el aire se llenó con el penetrante olor a carne quemada. Una leyenda urbana dice que el gimnasio de la Deportiva Miguel Alemán, utilizado como morgue temporal, es ahora escenario de fenómenos inexplicables. Mi papá me relató que vio escenas horribles. Personas llevadas al sanatorio Celaya, muchas sin extremidades y otras completamente calcinadas. Pensar en lo que podría haber sucedido si hubiéramos ido aquel domingo me da escalofríos. ¿Qué habría sido de nosotros si hubiéramos estado en el lugar equivocado en el momento equivocado? Melissa Espinoza. Yo vivo en Nuevo León, y también tengo una anécdota creepy. Vivo en una colonia muy cerca del río La Silla, en Guadalupe. Un día, nos alertó la noticia que un niño de la colonia de al lado, de unos 6 añitos, fue secuestrado afuera de su casa. El niño se llamaba Carlitos. Recuerdo que todos los vecinos del niño se unieron a la búsqueda por la colonia junto con la policía. Buscaron por todos lados, y concentraron la búsqueda en el río. En ese grupo de vecinos, estaba un adolescente grande y un poco desalineado al que le apodaban el chango. Parecía un niño preocupado por encontrar a su amigo Carlitos. Recuerdo haber visto los reportajes en la tele, y ese muchacho iba casi al frente del grupo en todas las ocasiones. Horas después de su desaparición, encontraron el cuerpo de Carlitos cerca del río, ensangrentado y con marcas de un golpe fuerte en la cabeza, provocado por un objeto muy pesado. La policía inició su investigación, entrevistaron a muchos vecinos, hasta que llegó el turno de entrevistar al chango.
Se puso muy nervioso, cayó en contradicciones y muchas charlatanerías en su entrevista, y al final, terminó confesando que se llevó a Carlitos al río, esto para refrescarse un rato, le regaló su gorra, lo que me imagino fue para generar confianza, y ya en el río, lo violó, le dijo que si no decía nada y aceptaba, le iba a regalar su bicicleta. Pero cuando empezó el acto el niño gritaba, lloraba y le pedía que se detuviera, le dijo que le diría a su mamá y que lo dejará huir. El chango entró en desesperación, tomó una piedra y lo golpeó en la cabeza hasta matarlo. ¿Saben qué es lo más creepy del caso? Para empezar, que el asesino estaba en el grupo de búsqueda muy quitado de la pena, diciendo que estaba preocupado por su amigo en entrevistas y estando siempre al frente. Pero lo peor, el detalle que me perturba a más no poder, es que la playera que traía el día de la búsqueda, estaba al revés. ¿Por qué? Bueno, porque era la misma playera que trajo el día que mató a Carlitos, estaba manchada de sangre, ni siquiera se la cambió para la televisión, ni para disimular, probablemente, hasta se fue a dormir con ella puesta, solo se la volteó para que la policía no viera las manchas. Hasta el día de hoy, el recuerdo de esa historia me da miedo al dormir.